están? Se ve lleno, ahora sí. A mucho gusto estar aquí otra vez, pudiendo compartir la palabra. Es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, como le dijeron a Spider-Man, ¿no? Porque tenemos que vivirlo y aplicarlo a nuestra vida. Y me gustaría que cierres tus ojos ahí donde estás por un momento, te relajes, dejes que el Espíritu de Dios toque tu vida. Y dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y aquí estamos desde la mañana alabando a Dios, así de que tenemos que creer que Dios habita en medio de este lugar. Señor, te doy gracias por este día, Padre, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Dios, de poder acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que no nos vas a rechazar, Padre. Te pedimos que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestros trabajos, a donde nos dirijamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Y hablando de la vida nueva, hablando de tener ese estilo de vida que como cristianos pues debemos de tener, a veces no es fácil, la verdad. No es fácil, pero creo que Dios nos motiva y nos inspira a hacerlo, ¿no? Estamos viendo una serie que se llama El Ropero. Y ahorita ya, como decíamos en la mañana, ya no se usa el ropero, pero se usa el closet, ¿no? Que viene siendo algo similar, ¿no? Pero el ropero es aquel lugar donde tú tienes, pues veíamos que tienes tu vestimenta, donde vas, tomas lo que te vas a poner y te cambias, te revistes, ¿no? Pero había un simbolismo especial en esto, que era que el ropero simbolizaba el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, porque nosotros como creyentes debemos acercarnos al ropero y tomar nuestra nueva naturaleza o nuestra nueva prenda y vestirnos de eso. Eso simbolizaba, ¿no? También es bien importante tomar en cuenta que si nosotros no nos acercamos al Espíritu de Dios, en este caso al ropero, podemos vestirnos de otro tipo de cosas. No necesariamente que están en el ropero, ¿no? Veíamos varias características y una de ellas era la misericordia. Entonces podemos vestirnos no solamente de misericordia, sino que también podemos vestirnos de amargura o de coraje o lo que quieras llamarle, ¿no? Pero Dios nos motiva a que nos acerquemos al ropero y nos vistamos de las características que vimos, ¿no? Biblia a Mateo 22, 11 al 13. Mateo 22, del 11 al 13. Cuando lo tengan, me pueden avisar. Dice así: cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropas de boda? Pero el hombre no tuvo respuesta. Vemos una circunstancia, vemos que están hablando acerca de una boda, de una fiesta, de un lugar donde tú sabes que tienes que ir apropiadamente. Decía en la mañana, bueno, pues si yo voy a compartir, obviamente no voy a venir en pants, ¿verdad? O en chanclas, con calcetines, ¿no? Como son chanclas con calcetines. No voy a venir así porque no voy a vestirme apropiadamente para el momento, para el lugar. Yo obviamente voy a tratar de vestirme lo mejor que pueda, lo mejor que tengo, ¿no? De esta misma manera, este hombre estaba ahí de colado, ¿no? Yo creo que le dijeron, hey, vente, vamos a la boda. Ah, sí, vamos, agarró y se fue. Le valió todo manchado de grasa, a lo mejor venía de la chamba, ¿no? Del taller, no sé. Y llega el dueño y le dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no estás vestido de bodas, pues? Y lo único que hace él es que se calla, ¿no? Ahora, esto tiene un simbolismo tan importante porque Jesús hace referencia a esta parábola y dice algo bien especial. Dice que el cielo, el reino de los cielos es similar a esta característica o a esta historia. Quiere decir que nosotros hemos sido invitados a la boda.
Pero para eso tenemos que vestirnos adecuadamente como creyentes. Y acompáñame a Colosenses 3:10. Un poquito más adelante, Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Ahora es bien importante porque tu vestimenta determina tu presencia en el cielo. Así de fácil. Tu vestimenta determina tu presencia en el cielo. Veíamos la parábola de Jesús y tristemente al final de la parábola dice que tómenlo y échenlo fuera. Él no debe de estar aquí, ¿no? No está apropiado para el momento. Entonces nuestra vestimenta espiritual, hablando espiritualmente, debe de ser apropiada. Porque eso va a determinar nuestra pertenencia en el cielo o no. Tenemos que vestirnos apropiadamente. Y lo podemos ver en Apocalipsis 22, del 12 al 14. Apocalipsis 22, del 12 al 14. ¿Ya se durmió? Sí se oyen las hojas. Apocalipsis 22, del 12 al 14 dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense, aquí Dios nos aconseja, o más bien nos inspira a que seamos bienaventurados y que lavemos nuestra ropa. Ahora, el significado de lavar nuestra ropa o de revestirnos es lo mismo que ir al closet y vestirnos, es revestirnos, quitarnos y vestirnos nuevamente, lavar nuestras ropas. Eso quiere decir que está hablando de pureza, de limpieza, de algo que vamos a limpiar, ¿no? Y dice que entrarán por las puertas en la ciudad. Ahora, váyase por un momento a su mente, vamos a viajar. Y ¿cómo es una entrada triunfal? ¿Cómo es una entrada triunfal? ¿Verdad que es un evento de suma importancia en el cual los que van llegando, en este caso si fueron soldados, veteranos, como le quieras llamar, se visten con lo mejor que tienen, con sus medallas, y ellos llegan porque los van a recibir triunfalmente? Ahora, nosotros como creyentes tenemos que vestirnos así, porque vamos a llegar al cielo y tenemos que vestirnos para la ocasión, revestirnos espiritualmente de esa misma manera, es lo mismo. Y vamos a ver que vimos 4 características, las cuales tenemos que vestirnos diariamente, no nada más cuando se me da. Todos los días nos vestimos, ¿no? Todos los días nos cambiamos, bueno, algunos cada tercer día, ¿no? Pero diariamente como que nos tenemos que cambiar, ¿no? Como que, hey, ya aparece retrato, ¿no? De repente, ¿no? Nos dicen, hey, ya aparece retrato. No me alcanza para la otra camisa. Pero no, diariamente tenemos que vestirnos, ¿no? Y vamos a Colosenses 3:12. Y ahí nos muestra 4 características principales de las cuales tenemos que vestirnos diariamente. Esto ya nos lo habían enseñado en las clases anteriores y dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿de qué? De tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Ahora, estas características como creyentes tienen que estar en nosotros todos los días, al igual de la misma manera como nos vestimos. Todos los días tenemos que ponernos esta vestimenta, ¿no? No porque ya no traes ganas, no, o sea, tienes que tener esa misericordia hacia la gente. Tienes que tener esa bondad, tienes que tener esa humildad. A veces, qué mal cae la gente que es soberbia, ¿verdad? Y que no tiene humildad. Qué mal cae, la verdad. No, es que yo lo sé todo.
Dice la palabra que los primeros serán los últimos y los últimos. Y que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Entonces nos habla de que tenemos que tener una humildad y una gentileza. Pero hay una prenda a la cual no podemos olvidar y tenemos que ponernos diariamente, que es la paciencia. ¿Cuántos de nosotros cómo batallamos con la paciencia, no? Que se te atraviesa en el carro y ya, tú se te olvida lo cristiano, ¿no? Se te salen las culebras de la boca y, ¿qué? Pero diariamente tenemos que aprender a vestirnos de paciencia, aguantarnos del coraje, no sé, oh, Señor, perdónalo. Y perdóname a mí, ¿no? Por andar pensando mal. Diariamente tenemos que aprender a vestirnos de esa paciencia, de esa prenda que nos va a ayudar a cambiar, ¿no? ¿Y qué significa paciencia? El diccionario de la Real Academia dice que paciencia es la capacidad de padecer algo o soportarlo sin alterarse. ¿Cuántos de nosotros nos pasa algo y que no sé qué, Señor, ¿por qué a mí? Ahí se hincan. Eso no es paciencia. La paciencia es soportar algo sin alterarse, reconociendo que Dios va a ser el que hace la obra, ¿no? También dice que es la capacidad para hacer las cosas pesadas o minuciosas. De repente, como no vemos en los trabajos que hay personas que dicen, es que tienen mucha paciencia para hacer así las ciertas cosas, ¿no? Es que es muy paciente. Pues esa es la paciencia, hacer las cosas minuciosas y hacerlas bien. O sea, tener esa, a veces uno, ya lo avienta, no sé hacer nada. Tenemos que tener esa capacidad. Y también dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La paciencia es una facultad que nos lleva a saber esperar algo que deseamos. Dato curioso, se parece mucho a la fe, ¿no? Porque dice la palabra que la fe es espera, la convicción de lo que no se ve. Dios te ha prometido algo, pero tú en la fe vas a confiar que Él lo va a cumplir a su tiempo, no al tuyo. Y la paciencia es similar. Es algo que tú deseas mucho, pero lo vas a esperar con paciencia, con calma, porque va a llegar el día en que se va a cumplir, va acompañado. Es un fundamento importante de la fe. Y te hago una pregunta. ¿Qué tan paciente eres, Chin? ¿Qué tan paciente eres? Aquellos que hemos ido al DF, a veces no tienen mucha paciencia, nos avientan el carro y aguanta, como que no. No tengo nada en contra, pero tenemos, la verdad a veces yo batallo mucho con la paciencia. Y no nada más con la paciencia conmigo mismo, sino con los de mi alrededor, ¿no? A veces con mi esposa, a veces con mi papá, con mi hermano. A veces somos impacientes, no tenemos esa, pero Dios nos está motivando a que busquemos esa prenda, que nos vistamos diariamente de paciencia, ¿no? Y primeramente tenemos que vestirnos de paciencia, pero delante o ante Dios. Lo primero es ante Dios, porque después viene lo secundario, ¿no? Y vamos al Salmo 37, 7. Salmo 37, 7. Primero dice que es nuestra paciencia ante Dios. Y el Salmo 37 nos enseña, 7 nos enseña que, dice la palabra, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Dato bien importante, tenemos que aprender a quedarnos quietos en la presencia del Señor, porque Él va a actuar. A veces como decimos, no, es que yo le voy a echar una mano a Dios. Ok, hay circunstancias en nuestra vida donde nosotros no vamos a tener el control. Lo va a tener Dios. Y hemos pasado todos por situaciones difíciles. Y creo que la mayoría de las cosas, o la gran realidad es que muchos estamos aquí porque pasamos por alguna situación difícil, donde Dios nos contestó, porque Él actuó. Donde nosotros ya no teníamos la salida, pero Dios nos dio la salida, ¿no? Entonces el Señor nos da un consejo y nos dice, quédate quieto en la presencia pues de Él mismo y espera con paciencia a que Él actúe. Espera con paciencia a que Él actúe. Esperar a que Él actúe. Dice, no te inquietes por la gente mala.
aparte nos da un consejo: no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. O sea, no te preocupes por los demás. La palabra dice que ellos ya han tenido su recompensa, pero tú estás pacientemente esperando tu recompensa. Acompáñame a Romanos 12:2. A Romanos 12:2. Romanos. Entonces, si estás apuntando, primeramente, es nuestra paciencia ante Dios. Primeramente, tiene que ser nuestra paciencia ante Dios. Y aquí nos enseña también algo similar. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos en Él. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. ¿Cuántas veces nos alteramos o nos vamos al monte y se nos olvida el seguir estar orando, ¿no? A veces, no, es que ya Dios ya me va a responder. No, dice la palabra que primeramente nos alegremos a pesar de las circunstancias difíciles, porque tenemos una esperanza que es segura en Dios, ¿no? Y luego nos dice que sigamos orando, que sigamos intercediendo, que sigamos esperando en Dios. Decíamos hace rato que la paciencia significa eso, ¿no? Esperar algo que deseas con paciencia. Esperarlo, va a llegar el día en el que va. Si es la voluntad de Dios, va a llegar el día en el que eso se va a cumplir. O Dios te va a dar la salida a tu dificultad. En este caso dice, con paciencia las dificultades. O Dios te va a dar la salida, ¿no? O la puerta. Si estás apuntando, apunta al segundo punto y dice, la segunda es nuestra paciencia ante los demás. Ay, ay, ay. A veces qué difícil es, ¿verdad? Nuestra paciencia ante los demás. Me la hizo, me la paga. Me la aplicó, yo se la voy a aplicar. Me la esto y no. La palabra nos enseña que tenemos que tener paciencia ante los demás y a veces así pensamos. Tristemente, ¿no? Pero por eso estamos para cambiar. Proverbios 25:15 dice: la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Fíjense qué bonito proverbio, porque dice que la paciencia puede persuadir al príncipe, a una de las máximas autoridades que podamos tener, la paciencia. Esto quiere decir que la paciencia nos puede abrir puertas, nos puede abrir lugares donde nosotros ni imaginábamos, ¿no? Por eso Dios nos enseña que nos revistamos de paciencia. Y algo bien suave dice, las palabras suaves pueden quebrar los huesos. A veces queremos solucionarlo con gritos todo, ¿no? No, que tú, que no, que cae. No, dice ahí que las palabras suaves pueden quebrantar, pueden quebrar los huesos. A veces unas palabras más, ¿sabes qué? Sí, te amo, o no sé, cualquier cosa, puede quebrar el corazón de las personas, ¿no? Y a veces queremos actuar, no, es que yo tengo la razón, sí, pero no, sí, Dios nos motiva a que nos vistamos de esa paciencia, ¿no? En 2 Corintios 6:6 nos insta o nos motiva y nos dice así: demostremos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Aquí habla de unas características bien importantes como creyentes y una de ellas es nuestra pureza. Tenemos que mantenernos limpios y puros delante de la gente. Obviamente, esto como consecuencia a mantenernos puros delante de Dios, en su presencia, ¿no? Porque no podemos ser de doble moral, ¿no? No podemos ser de doble cara. Yo así como soy aquí, así soy en mi casa también, y está mi esposa que no me deja mentir. De repente un poco acelerado, gruñón, pero Dios me está cambiando, ¿no? Pero igual tenemos que ser, no tenemos que ser de doble moral, tenemos que ser una sola cara y aparte dejar que Dios trabaje en nuestra vida, ¿no? De esta manera. Entonces nos motiva a que nuestra pureza, en nuestro entendimiento, a veces como peleamos con la gente, no, es que yo tengo la verdad, es que la Biblia dice esto, sí, pero dice la palabra que tenemos que ser ejemplo, aún con nuestro entendimiento. A veces la gente no comprende ciertas cosas que tú ya llevas estudiado o que ya llevas avanzado, ¿no? Y con nuestra paciencia, por eso también nos identifican, como decía el pastor, ¿no? Del zorrillo
Lo identificaban por su olor, así también nos van a identificar porque, mira, es muy paciente, algo tiene, ¿no? Es ser cristiano. Ya saben que así somos, ¿no? Por nuestra bondad. Y todo esto es a causa del Espíritu que mora en nosotros, el que sigue trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón. Y algo bien importante que dice al último, por nuestro amor sincero. Nunca trates de aparentar amor con alguien, mejor sé sincero, abre tu corazón y muéstrale amor sincero, ¿no? Primera de Pedro 2:19 nos menciona, pues Dios se complace con ustedes siendo conscientes de su voluntad. Sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Dice la palabra que Dios se complace con nosotros siendo conscientes de su voluntad. Esto quiere decir que siendo nosotros conscientes que Dios tiene un porvenir mejor para nosotros. Siendo conscientes con la voluntad de Dios hacia nuestra vida. No estamos aquí por casualidad. Yo ayer le decía a los muchachos, tú no estás en la alabanza por casualidad, no estás porque yo te dije, hey, ven, ¿te quieres tocar? No. Es algo que va más allá. Es algo espiritual. Dios lo pone en nuestros corazones. Entonces tú no estás aquí por coincidencia X, sino estás aquí porque Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Y dice la palabra que Dios se complace con nosotros cuando somos conscientes de la voluntad de Dios y sufrimos con paciencia cuando recibimos un trato injusto. Y a veces somos de los que bien broncudos, ¿no? No, es que es una injusticia. No, es que no, ¿cómo puede ser posible? No, tú tienes que esperar con paciencia. Dios es el justo, dice la palabra. La venganza de quién es? De Dios, no de los hombres. La palabra también los menciona, ¿no? Y a veces queremos actuar en nuestras fuerzas, decía en la mañana, en nuestras fuerzas, pero a veces hacemos un problemón más grande cuando dejamos que Dios actúe y acomode las cosas por sí solo porque es su voluntad, ¿no? A lo cual nos lleva a ver la siguiente prenda, que es la comprensión. A veces no somos tan comprensibles, ¿no? Y más porque es difícil ponerse en los zapatos de los otros, ¿no? Y lo digo por mí, a veces no soy tan comprensible. Pero Dios nos insta a que nos vistamos de comprensión. Y dice que la comprensión es la actitud, de tolerancia y entendimiento ante los actos o sentimientos ajenos. Es la actitud de tolerancia y entendimiento ante los actos o sentimientos ajenos. A veces no los comprendemos. Dice que tenemos que tener esa actitud de tolerar y entender las situaciones de los demás. Algún día nosotros también estuvimos así y alguien nos entendió y tuvo comprensión de nosotros y estuvo orando por nosotros y nos ayudó. Ahora Dios nos insta a que hagamos lo mismo con los demás. Y vamos a ver, ahora un dato bien importante es que primero debemos de ser nuestra comprensión de las cosas de Dios. Es lo primordial. Primero debemos de comprender las cosas de Dios. ¿Y por qué esto? Porque es normal que a veces no podemos entender las cosas espirituales porque estamos vestidos con la ropa vieja. A veces no entendemos y nos dicen y nos pasaba al principio, ¿no? Cuando nos acercábamos a la iglesia, no entiendo nada de lo que lee la Biblia, de aquel hijo de Habacuc, que Nahum y que no sé qué, es pura historia, no entiendo nada, me desespera. Pero llega un momento en el que el Espíritu de Dios trabaja en nuestras vidas, que leemos la Biblia y decimos, Señor, me estás hablando a mí, mira lo que dice aquí, es para mí, andamos compartiéndole a todos, porque es un proceso, porque nos estamos revistiendo del nuevo hombre, de lo que Dios quiere. Entonces el Espíritu actúa en nosotros y decimos, no, pues todo es para mí, no, la palabra es para mí. Y a veces cuando recién empezamos no entendíamos absolutamente nada, no, que aquí, que allá, que la bestia y que los cuernos y ¿qué es eso? A veces nos vamos muy filósofos, ¿no? Y acompáñame a Salmo 119, 32. Salmo 119, 32. A la mitad de la Biblia.
Salmo 119, 32. Salmo 119, 32 dice así la palabra: perseguiré tus mandatos porque tú aumentas mi comprensión. Qué palabra tan preciosa. A veces somos dados a decir, es que yo quiero entender la Biblia, quiero comprender todo lo que dice, quiero tener más entendimiento. Pero fíjate el consejo que nos da Dios a través del Salmo. Dice, primero tenemos que perseguir. Esa actitud primero tiene que venir de nosotros, ¿no? Obviamente. Tenemos que perseguir, ¿qué? Los mandatos. A veces no comprendemos lo que dice la Biblia, pero hay que hacerlo. Porque Dios en su misericordia y como renuevo de su Espíritu Santo nos va a ir haciendo comprender las circunstancias. No es al revés. No es primero quiero comprender por qué está pasando esto. No. Primero Dios te insta y te motiva a que digas, Señor, ayúdame a perseguir tus mandatos. Y en ese perseguir, en ese buscar de Dios, en ese buscar en su palabra, Dios te va a ir dando esa comprensión de las cosas que Él quiere hacer en tu vida, ¿no? Vamos a Mateo 13:12. Mateo 13:12. Mateo 13:12. Para estén ahí, me avisa. Ya sé que hay unos eruditos de la palabra aquí que, cuánto lo digo. Dice la palabra: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Qué impresionante palabra, ¿no? Por ahí había un científico, no recuerdo su nombre, no sé, no creo que haya sido Albert Einstein, pero decían que este hombre era un hombre temeroso de Dios, creyente. Y se fue a la palabra y a través de la palabra Dios le reveló el comportamiento, no recuerdo si de los átomos o de algo así, pero decía él que el que tenía más se le quitaba al que tenía menos. Y el que tenía menos se le era quitado lo poco que tenía. Y fíjense lo que dice la palabra. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y es triste porque a veces lo vemos en hermanos de nosotros de la congregación, ¿no? Cierran su entendimiento de las cosas de Dios y eso poco que tenían aún se les es quitado, porque cierran su entendimiento, su corazón a lo que Dios quiere hacer en ellos. Pero si tú estás deseoso de las enseñanzas de Dios, dice la palabra que Él te va a dar más, te va a aumentar, tú vas a comprender por qué estás aquí, cuál es tu propósito. Hablando del propósito divino, ¿no? La segunda, si estás apuntando, es nuestra actitud hacia los demás. Ay, caray, qué difícil. La comprensión hacia los demás, ¿no? No, si apenas tengo tiempo para comprenderme, yo cómo voy a andar comprendiendo a los demás, ¿verdad? A veces decimos. Y en Colosenses 3:13 nos muestra el versículo. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice la palabra, fíjense, bien claro, ¿eh? No lo digo yo. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen ante todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Qué difícil, ¿no? A veces no te perdono. Pero fíjense, Dios nos dice que seamos comprensivos y que perdonemos a los demás. Ahora, dato bien curioso es que a veces las personas que viven con ese rencor de no perdonar están llenos de enfermedades. Porque es un ámbito espiritual, pues del corazón, de nuestro espíritu como creyentes. Es un ámbito donde vamos dejando que entren aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y en este caso no dejamos que Dios y que el Espíritu Santo nos revista del nuevo hombre.
No, Señor, sí, te doy esto, pero no te doy esto, esto es mío, ¿no? Y estamos con el rencor y con el odio, con la amargura, con el no perdonar, ¿no? Y aquí la palabra es bien clara, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. O sea, es que si alguien te falló, entiéndelo. Se dice fácil, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero el Espíritu Santo puede hacer eso y más. Perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarlos a los otros. Ahora imagínense que Jesús en su agonía dije, los quiero perdonar, yo soy Dios. Fíjense, pero por su misericordia fuimos perdonados a través del sacrificio que Él hizo. O que no haya querido venir a la tierra a salvarnos a través de su sacrificio. Yo creo que como recompensa o más bien como gratitud como creyentes, debemos de aprender a perdonar a los que nos ofenden. Aún Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su agonía, casi al borde de la muerte, le pidió a Dios que perdonara la vida de los que lo estaban matando. Que somos un simbolismo de nosotros en ellos, ¿no? A lo cual esto nos lleva a un análisis y preguntarnos de manera importante, ¿cómo puedo obtener estas prendas espirituales de las cuales nos pide vestir? Y la respuesta es muy sencilla, pero es muy difícil de hacer. Dice, pero no es imposible, ¿no? Dice que manteniéndonos ante la presencia de Dios y permitiéndonos ser vestidos por el Espíritu Santo. Y esto habla de una diligencia. Esto habla de una devoción y de una entrega a Dios, ¿no? Quiere decir que de la manera que yo voy a poder vestirme, va a ser a través de que yo me mantenga. ¿En dónde? En la presencia de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde yo voy a obtener estas prendas, ¿no? Y si vemos y recordamos poquito los versículos que vimos anteriormente, uno de ellos decía, quédate quieto en la presencia del Señor. Otro decía, sigan orando. Esto muestra que tenemos que seguir y tener esa comunión con nuestro Padre, seguir orando, pidiéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no comprendo esta situación, no sé qué pasa, pero dame esa paciencia, dame esa comprensión de lo que tú quieres que yo haga. Y sigue orando, no decaigas, ¿no? Otra decía que por medio del Espíritu Santo que mora y que está dentro de nosotros. Otra bien importante es que nosotros que persigamos los mandatos de Dios, a veces sin comprender las circunstancias. Nuestra obligación es hacer lo que Dios dice a través de su palabra, hacer la voluntad de Dios, y como consecuencia Él va a traer a nosotros esa comprensión y ese entendimiento y esa paciencia en nuestras vidas, ¿no? Y por último dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Todo esto nos lleva a un solo anhelo por Dios en nosotros, que nos vistamos de esta ropa, pero solo seremos vestidos estando en la perfecta comunión con el Padre. Es ahí donde el Espíritu Santo nos reviste, nos enseña y nos cambia. Solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer esto. No lo puede hacer un hombre, no lo puede hacer tu hermano, no lo puede hacer tu papá. Solamente el Espíritu Santo es el que hace este cambio en nosotros. De la manera de que nos reviste. En el ropero voy y tomo la prenda, me revisto, Él me enseña y me cambia. Ahora, aparentemente y físicamente vivimos en un cuerpo corrompido, el cual no podemos quitar nuestra carne y vestirnos de otro cuerpo. Obviamente estamos hablando de algo espiritual, de algo del corazón. No podemos venir y, ¿sabes qué? Yo me quiero parecer a Leri, ¿no? Y le quito, me voy a cambiar, no, yo soy el Leri, estoy bien fuera. No, estamos hablando de un ámbito espiritual. Pero espiritualmente sí podemos hacer eso. ¿Vestirnos de quién? De Jesucristo, del nuevo hombre, ¿no? Porque esto es obra de Dios a través del Espíritu Santo, como lo vemos a continuación en Zacarías 3, del 3 al 5. Zacarías 3, del 3 al 5. Zacarías 3, del 3 al 5. Zacarías 3, del 3 al 5.
Está bien impresionante esta cita porque te invito a que la leas y anteriormente está Satanás juzgando, no juzgando, sino condenando a Josué. Y le dice, oye, pero míralo, todo lo que hizo, todo lo que hizo, no dice sí, pero metafóricamente le está diciendo a Dios, oye, júzgalo por sus actos, lo que hizo Josué. Y vemos cómo, ahorita lo vamos a leer, pero es como una especie de juicio, donde Josué, él le llama el gran patriarca, estaba siendo juzgado, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Y dice así, como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio, quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo, date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y que te he vestido con ropas de gala. Después dijo, pónganle en su cabeza un mitra limpia. Y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de gala. El Espíritu Santo va a hacer que nosotros nos vistamos, nos revistamos, pero esto es nada más a través de su Hijo Jesucristo. Dios no va a poder ver en nosotros nuestro pecado porque Jesucristo va a estar delante de nosotros, ¿no? Pero esto es cuestión de creer y de fe, ¿no? Como nos enseña aquí este versículo. Dice que Él ya ha limpiado nuestro pecado. Es cuestión de creerlo, que Él ha limpiado nuestro pecado y que Él nos ha vestido con ropa de gala. Ahora a nosotros nos corresponde, ¿qué nos corresponde? Ir al ropero, tomar las prendas y el Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas. Eso es lo que nos corresponde. Si no nos acercamos a Dios, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? En 2 de Corintios 5, del 2 al 5, dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritu sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos poner nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y con garantía nos ha dado el Espíritu Santo. Fíjense que tenemos que ser consumidos por la vida y está hablando acerca de la vida, de quién es el camino, la verdad y la vida, acerca de Jesús. Que tenemos que desear ser consumidos por la vida de Jesús a través de ese camino que es Jesucristo. Eso tenemos que anhelar como hijos de Dios, ser consumidos y dejar que Dios actúe a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. En conclusión, estás tomándote el tiempo para venir al ropero que es el Espíritu Santo y revestirte. Te estás tomando el tiempo para tomar esa iniciativa de acercarte a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Cámbiame, yo no puedo conmigo mismo, cámbiame, transfórmame, límpiame, renuévame. Así de que el ropero es ese lugar donde nos vamos a acercar. En este caso, si lo quieres llamar así más por la situación y por el momento, es que te acerques a Dios. Mira, aquí van a estar unos consejeros. Si no te has acercado a Dios, es el momento que lo hagas. Si te has limitado al ir más allá, es el día para que lo hagas. Es el día que Dios preparó. Este domingo es para eso. Así de que te insto, aunque ya tengas tiempo, sabes que yo estoy batallando con mi paciencia, estoy batallando, que no comprendo a los demás, que Dios quiere que nos aprendamos a vestir, pero a través de su Espíritu Santo. Y aquí ellos están preparados para hacer una oración por ti, para llevarte a esa presencia de Dios. Así de que te doy gracias por tu tiempo y no dejes pasar la oportunidad. Es el día que Dios preparó para que te acerques a Él.